Bueno, vamos a hablar sobre el delito de peculado en la contratación estatal. Vamos a hacer, digamos, una presentación y ya comienzo inmediatamente. Entonces, tenemos el tema del delito de peculado en la contratación estatal. eh, y vamos a comenzar entonces con consideraciones criminológicas. ¿Qué relación existe entre la corrupción y la contratación estatal? Pues bastante. Cuando uno va a ver el primer elemento es que por más que se sumen todos los salarios y prestaciones que recibe un funcionario público en su periodo en que es elegido o que es nombrado, pues viene el problema de que no eh, va a sumar lo que cuesta digamos, el valor de la campaña política. Y en ese orden de ideas viene la primera problemática. ¿Quién se va a elegir con un sobrecosto o con un costo mayor a lo que va a recibir? Entonces ahí viene el gran inconveniente en relación con la corrupción. Cuando la gente invierte en las campañas políticas muchísimo dinero, pues en cierta manera va a buscar retribuir esos dineros, ya sea utilizados, los que utilizó de su propio patrimonio o los que le prestaron otras personas en la campaña y tendrá que retribuirlos esos préstamos que estas personas realizaron. Podemos hablar de que la contratación estatal mueve más o menos el 70% del presupuesto y en ese orden de ideas se manejan muchos recursos y dentro de esos recursos ahí viene toda la problemática de la corrupción. Porque, como dije, en salarios no alcanzan a cubrir los costos que han tenido dentro de las campañas. Desafortunadamente, entre el 20, el 30 y hasta el 50% de un contrato estatal se va a la corrupción. En estos momentos, desafortunadamente, la persona que trata de hacer un contrato estatal, que participa en un contrato estatal, la entidad contratante les exige a través de la corrupción entre el 20, el 30 y hasta el 50% del contrato. Entonces, ahí viene la problemática que esto genera, precisamente el costo de las campañas políticas y la forma como se retribuyen tanto las personas que son elegidas como aquellas que aportan esas campañas de esas personas que son elegidas. Esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha, así funciona en gran forma el tema de las campañas políticas. Pasemos ya a un tema, al esquema como tal de la contratación. Y por un lado tenemos precisamente la entidad contratante que contrata precisamente a un consorcio, una unión temporal, que no es sino un contrato entre varias sociedades que puede contratar con el Estado. Esto es una particularidad que se presenta, pues la parte que contrata es una entidad pública y la parte que al cual contratan, que es el contratista, es un contrato, es una asociación entre varias sociedades y cada una de las sociedades tendrá un representante legal, un director de departamento, tendrá sus empleados y ese contrato, esa asociación que puede ser un consorcio, una unión temporal, tendrá un representante legal ante la entidad contratante, pero no tiene personería jurídica. La personería jurídica son de las sociedades que lo conforman. Eh, por otra parte, se encuentran, digamos, los proveedores y los subcontratistas del contratista. Entonces, cuando la entidad contrata, el contratista, por ejemplo, en una licitación pública, se gana la licitación pública. Ese contratista, que es un consorcio, una unión temporal, son varias sociedades y a su vez esas sociedades para, digamos, realizar
algunos de sus trabajos, también puede tener proveedores y subcontratistas, que también tienen un papel muy importante en todo esta, digamos, tema de la contratación. Por otra parte, para tener claro en la parte de la contratante, es decir, de la entidad pública que contrata, aquí tenemos un ejemplo, está el titular de la cartera, que en este caso es el alcalde, está el secretario de la cartera, que puede ser secretario de obras, el secretario de planeación, puede ser secretario de educación, puede ser el secretario de salud, eh, el secretario de la cartera correspondiente, está el asesor jurídico de la alcaldía, está el personal de presupuesto, que son los que determinan si hay o no hay presupuesto y si hay rubros para poder contratar en ese campo, y emiten el certificado de disponibilidad presupuestal. Y ahí está, también está después de que se nombra, se asigna el contrato, o digamos, se adjudica el contrato, vendría entonces un supervisor que hace parte, digamos, de esa cartera específica que representa a la alcaldía o a la secretaría correspondiente y que supervisa la ejecución del contrato, o puede existir un interventor que ya es un contratista adicional que se encarga de supervisar las obras y de autorizar el avance de obras del contratista. Por último, está el tema de la pagaduría, que es a la que le dan la orden para que gire los recursos a determinada cuenta, que puede ser o una fiducia o una cuenta bancaria corriente de conformidad con el contrato. Entonces, este es el esquema general que se tiene que tener en cuenta al momento, digamos, de analizar un problema de corrupción dentro de la contratación pública. Entonces, por un lado tenemos la entidad contratante, que está compuesta precisamente por estos que tenemos aquí: alcalde, secretario, asesor jurídico, el personal de presupuesto, supervisor, interventor y pagaduría. Y tenemos la parte del contratista, que es la unión temporal, las sociedades que la conforman, el representante legal de la unión temporal del consorcio, y ahí está el representante legal de cada una de las sociedades, los directores de departamento de cada una de las sociedades y los empleados de cada una de las sociedades. Y teniendo en cuenta también este tema de los proveedores y subcontratistas del contratista. Igualmente, tenemos que tener en cuenta el papel que va a jugar el banco en este tipo de circunstancias, porque ahí está el tema de la cuenta bancaria, donde se giran los recursos, pero también puede existir una fiducia, y ese también es una entidad bancaria donde se giran los recursos y la fiducia va girando los recursos de acuerdo como el contratista vaya legalizando cada uno de los gastos. Entonces, vamos a pasar al tema del peculado, que son los elementos estructurales del delito de peculado. Está el ser servidor público, es un sujeto activo calificado, y de acuerdo con el artículo 20 del Código Penal, servidor público no solamente son, digamos, todas las personas que tengan una vinculación, ya sea por nombramiento, por libre nombramiento o remoción, por concurso o por, digamos, por contrato, hacia la entidad pública, sino también son particulares que ejercen función pública de carácter temporal o, perdón, de manera permanente o transitoria. Está el verbo rector, que es apropiarse. El verbo rector de apropiarse significa actuar como señor y dueño cuando solamente eres tenedor de la cosa, es decir, no tienes la disposición absoluta del bien. Puedes tener disposición de acuerdo a determinado mandato, es decir, puedes pagar determinadas circunstancias siempre y cuando se presenten ciertos presupuestos. Es decir, tú puedes pagarle a un contratista siempre y cuando tengas todos los elementos para
determinar que ha cumplido con la obra, que ha cumplido con el contrato y que de acuerdo con el contrato hay que pagarle determinado porcentaje. Entonces, sí puedes hacer disposición, pero de acuerdo con unas condiciones establecidas. Ahora, apropiarse significa actuar como señor y dueño, y apropiarse significa eh, tener unos recursos que no estás manejando a título de propietario, sino a título de tenedor o mandatario. Y entonces, en ese orden de ideas, cuando alguien se apropia, está apropiándose de esos recursos en favor de sí o en favor de un tercero, cuando dispone de esos recursos, obviando las limitaciones que tiene para disponer de esos recursos. Son recursos del Estado, sí, en su mayoría son recursos del Estado o bienes de particulares cuyo eh, control, perdón, tenencia, administración o custodia la tenga el Estado. Eh, Ahí está el tema de la relación funcional entre la función y el bien apropiado. Ese es un elemento fundamental dentro del peculado, porque se requiere, así como lo dice el peculado, el delito de peculado, establece que debe existir una relación funcional de tenencia, custodia o administración de los bienes que se van a apropiar. Entonces, el servidor público tiene en su poder esos bienes, y ahí viene el tema de la disponibilidad jurídica o la disponibilidad material. La disponibilidad material es disponer de los recursos, pero la disponibilidad jurídica implicaría dar la orden para que esos recursos se puedan disponer. Entonces, aquí viene la situación y es administración, tenencia o custodia, debe estar dentro de las funciones del funcionario que va a realizar el delito de peculado. Ahora bien, hay que aclarar que sí es cierto que esa función debe estar inicialmente de manera establecida en el contrato, en el acto administrativo de nombramiento o en la ley, y se le asigna a determinado funcionario público. Pero este funcionario público podrá delegar a través de acto administrativo dicha función en un subordinado, y podrá ese subordinado hacer esa disposición y tendrá esa competencia, y en virtud de eso podrá ser objeto del delito de peculado. Entonces, aquí están los elementos que son ser servidor público, apropiarse como verbo rector, recursos del Estado inicialmente, pero también pueden ser de particulares. Y el cuarto elemento es la relación funcional, que es importante que la tenga el servidor público que va a cometer el delito. En cuanto al servidor público y en cuanto a la contratación, se hace la primera pregunta. ¿El contratista es un servidor público? Inicialmente se ha planteado que no. El contratista es un colaborador de la administración pública que, dado que no tiene, digamos, lo que va a cumplir el contratista es una complementación, un trabajo que no realiza por regla general la administración pública. Entonces termina contratando a alguien para que la ejecute. Esa es la regla general. Entonces, el contratista es un colaborador de la administración pública, así que inicialmente no tiene la connotación de servidor público. Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que siempre y cuando el contratista ejerza función pública de forma permanente o transitoria, será entendido como si fuera un servidor público. Entonces, no es lo mismo, también viene un tema que no es lo mismo prestar un servicio público que una función pública. En ese sentido, digamos, cuando estamos hablando de un servicio público, puede ser el servicio de transporte, y, digamos, el conductor de un bus que está prestando un servicio público no será funcionario público por esa razón. Tampoco, digamos, un médico que esté prestando el servicio público de la salud siempre será funcionario público, no. Entonces, no se puede asimilar función pública con servicio público porque son dos cosas diferentes.
Cuando se trata de ejecutar una obra, no es lo mismo que ejercer función pública, porque es que ejecutar una obra implica, como te digo, colaborar con el Estado, pero no significa como tal una función pública. En el tema de los contratistas, y hay un tema muy particular que es administrar los recursos públicos. Y ahí viene un tema, por ejemplo, el tema de un concesionario, de un peaje, de una carretera. Ellos administran recursos públicos porque reciben tasas o contribuciones. En el caso, por ejemplo, del contratista de obra, ahí vamos a ver más adelante que cuando recibe ese anticipo, ese recurso y la administración de ese recurso lo convierte precisamente en un funcionario público. También ha dicho la Corte que cuando, digamos, es función, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transporte, que es su función es digamos, el mantenimiento de las vías públicas de carácter regional o nacional. Ahí vendría, digamos, el tema de que esa es su función pública y en virtud de que tiene que mantener, digamos, un medio de transporte como un terminal marítimo o un terminal fluvial, el contratista que realice esa obra entonces está realizando por delegación del Ministerio de Transporte esa función pública y en virtud de eso, ese contratista se convierte en funcionario público. Vamos a ver ahora sí el tema del recurso público, que es uno de los elementos del delito de peculado. Entonces hay que diferenciar entre pago anticipado y anticipo. Cuando nosotros estamos hablando de pago anticipado, es que el Estado va a comprar un bien. Entonces va a comprar una casa, va a comprar un lote, va a comprar un predio rural y le paga al propietario un pago anticipado. Entonces, el 50% ahora, cuando se firme la promesa de compraventa y el 50% cuando digamos, se termine y se firme la escritura de compraventa. Entonces, ese pago anticipado que recibe, digamos, la persona que era dueña del predio es de esa persona, no le pertenece al Estado. Mientras que el anticipo se ha planteado que sigue siendo, digamos, un recurso público, que es el dinero que le da el Estado al contratista para que inicie la obra pública después de celebrado un contrato estatal. La problemática con eso es que se ha dicho que el anticipo es como si fuera un préstamo que hace el Estado. Si es un préstamo que hace el Estado, el préstamo mutuo eh, transfiere la propiedad del dinero. Entonces hace que el contratista sea propietario del dinero y no podría decirse que entonces que se está apropiando de recursos públicos. Esa es una de las problemáticas de esa tesis. También se ha dicho, no, que es que con la limitación que tiene el contratista, con los recursos que no puede, sino en cuentas corrientes, que si genera intereses tendrá que devolvérsela al Estado, que solamente puede disponer de él cuando el interventor dé la autorización. Entonces se dice que hay una limitación del dominio, pero limitación del dominio implica, por ejemplo, que yo tenga una casa y le tengo una hipoteca. La casa sigue estando a mi nombre a pesar de tener esa limitación de dominio. Entonces, eso tampoco es la figura más acorde. Para mí la figura más acorde es el encargo fiduciario. Y el encargo fiduciario es, le doy los recursos al contratista para que los administre de acuerdo con el contrato. De esta forma, se le entrega a título de encargo fiduciario o de administración unos recursos y esos recursos siguen perteneciendo al Estado y el contratista es un tercero que los administra en nombre del Estado. Así las cosas, si el contratista se apropia de esos recursos o los gira o les hace o les da un uso diferente, se está apropiando de recursos públicos y en virtud de eso, ahí sí se puede hablar de peculiar. Entonces, aquí viene, digamos, las dos formas que se vienen manejando para el giro de los recursos. Dice el anticipo
se le gira, digamos, a la unión temporal a la cuenta corriente y es el contratista el que los administra directamente. De esta forma, uno tendría que entender que ese giro que se hace a título de encargo fiduciario, que ese recurso sigue siendo del Estado a pesar de estar en una cuenta corriente del contratista y que el contratista tiene que cumplir el mandato que se le da para que asigne esos recursos para ejecución del contrato. Hay otra forma y es el giro hacia una fiducia. Entonces se gira a una cuenta de una fiducia, que es un banco que va a tener un patrimonio autónomo en ese caso. Se gira esos recursos a esa cuenta, el banco administra y cada vez que el contratista, digamos, legaliza los costos o dice, aquí están las facturas para que se paguen, aquí están los proveedores para que se pague, la fiducia emite el concepto, emite los recursos previo visto bueno de ¿cómo es? El interventor. Lo mismo ocurre, digamos, con la cuenta corriente. No se puede administrar los recursos sin previa autorización del interventor. Bueno, hay un tema de estos que tiene que ver con la autoría y la participación. Como ven, aquí tenemos, digamos, la entidad contratante que contrata al consorcio. Ya dijimos, el consorcio no es una persona jurídica o la unión temporal no es una persona jurídica. Las personas jurídicas son las sociedades que conforman ese contrato. De tal manera que viene el tema, ¿quién es el autor en este caso? ¿O quién es el contratista? El contratista son las sociedades que en virtud de ese contrato de consorcio celebran el contrato frente a la entidad pública. Y ahí viene la situación. ¿Cuál es la situación? El contratista son las sociedades, no son las personas naturales. Así que vendría aquí la problemática, y es que en Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así que para poder imputar responsabilidad a los que conforma o a una parte del contratista, tendríamos que utilizar la figura del actuar por otro. Y la figura del actuar por otro le transfiere la condición de contratista a representante legal. De tal manera que el representante legal será, eh, él se entenderá como contratista en virtud del actuar por otro. Así las cosas, entonces, cuando se vaya a hacer una imputación penal, habría que decir que el representante legal, en virtud del actuar por otro, tiene la condición de contratista. Digamos, como estábamos diciendo, cada sociedad tendrá un representante legal, un director de departamentos y unos empleados. El representante legal se le transfiere la condición de contratista a través de la figura del actuar por otro. Y los demás tendrán que responder, es decir, director de departamento y los empleados tendrán que responder en calidad de intervinientes. Si el representante legal no actúa dentro de esas circunstancias y hay un tema de corrupción, entre los directores de departamento y empleados, ya el delito sería otro. Ya no estaríamos hablando precisamente de peculado, sino estaríamos hablando de una estafa, de una administración desleal, etcétera. Eh, Aquí vendría la otra situación y es los proveedores. Los proveedores y subcontratistas. Resulta que el contratista puede contratar a proveedores para que le den, manden ladrillos, arenas, etcétera. Y los subcontratistas son aquellas personas como, por ejemplo, un ingeniero eléctrico, un ingeniero hidráulico, que son personas que ya prestan unos servicios más particulares y que son contratados por los contratistas para realizar labores muy puntuales. Entonces aquí también es muy importante porque resulta que se giran los recursos, son a los proveedores, a los subcontratistas, quienes son los que en últimas terminan con ciertos dineros y ciertos temas de corrupción, porque son los proveedores y subcontratistas con los cuales se hacen varios amaños, como por ejemplo los sobrecostos, donde se factura más de lo que realmente se da
para efectos de tomar esos recursos y llevárselos a la corrupción. Entonces, los proveedores y subcontratistas son supremamente importantes en todo este andamiaje cuando está uno viendo el tema del peculado. Entonces, aquí viene el tema en el sentido de que, ¿qué serían los proveedores y subcontratistas dentro de eh, esta estructura? Pues como no son como tales contratistas y no se le puede decir que están ejerciendo función pública, pues entonces si están actuando a favor del contratista o a favor de algún otro funcionario que sí tiene la calidad de servidor público, estarían en condición de intervinientes. En el caso de la estructura de la contratación estatal, encontramos precisamente un alcalde, un secretario, un asesor jurídico, como lo dijimos anteriormente, el personaje del presupuesto, el supervisor, el interventor y la pagaduría. En muchas ocasiones, para que se pueda dar un pago, tiene que ser autoridad, lo hace la pagaduría con autorización del interventor o del supervisor, quien se lo pasa al secretario y el secretario a su vez al alcalde, quien termina firmando, digamos, esos pagos y autorizando esos pagos. Aquí el tema es que la Corte Suprema de Justicia ha establecido una teoría de la disponibilidad compleja de los recursos públicos. Y en ese orden de ideas, la disponibilidad, el concepto de disponibilidad jurídica compleja, implica que todo aquel que haya participado en el giro de unos recursos sería inicialmente responsable. Esto es un tema que, digamos, amplía el horizonte penal y hace una ampliación de la punibilidad. Y por eso, digamos, lo más recomendable es la aplicación de la teoría de la imputación objetiva y hacer, digamos, algunas situaciones, es decir, determinar si las personas en sí, con su actuación, aumentaron o no aumentaron el riesgo y si se puede presentar el principio de confianza respecto de otras situaciones, como por ejemplo, si el interventor eh, termina diciendo que la obra sí se ejecutó y resulta que hizo falta el 50% de la obra, pues el interventor aumentó el riesgo y el problema es que su concepto puede tener principio de confianza precisamente del alcalde, o sea, el alcalde no puede estar en todos los contratos verificando. Y si era evidente que la obra no se había, digamos, culminado, entonces ahí sí tendríamos que hablar de que rompimiento del principio de confianza porque todo el mundo ve que esa obra no se ha culminado y se ha girado al 100%. Entonces ahí están los temas que tienen que ver con la aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Ahí el tema es también, hay posición de garante, sí, hay posición de garante de todos respecto de los recursos que se van a utilizar en relación con el contrato correspondiente. Y se aplica, digamos, la teoría de los delitos de infracción al deber en virtud de que se establece si el funcionario infringió o no infringió algún deber y aplicamos este tema del aumento de riesgo y del principio de confianza para establecer quiénes dentro de esa cadena deben de responder o no. Así entonces, por ejemplo, si, digamos, no había forma de que el asesor jurídico se diera cuenta del incumplimiento de un contrato o si el alcalde era imposible que se diera el tema de un incumplimiento de contrato, pues se aplicaría el principio de confianza y no tendría que aplicar ese tema. Sobre todo que hay situaciones que le corresponden a cada quien. El alcalde contrata precisamente un asesor jurídico porque puede que no sea abogado y el tema sea bastante complicado. Aquí viene el tema de la imputación de delitos. Cuando, miren, aquí está otra vez el esquema que les había planteado y entonces comienza el tema del peculado, cuando hay apropiación de recursos públicos, cuando se ve que se ha presentado un contrato, se ha perdido unos recursos y no se ha terminado una obra. Entonces comienza el tema de el peculado, la concusión o el cohecho cuando se demuestra que, digamos, en la parte de los funcionarios públicos han recibido dinero para efectos de la adjudicación del contrato. Y entonces ahí viene el tema con celebración indebida de contratos,
cuando se busca, digamos, el interés para favorecer a determinado contratista que ha sido el que ha propuesto, digamos, una coima para efectos de que les adjudiquen el contrato. Entonces, el 30% se pierde del contrato a través de un cohecho, a través de una concusión. Depende ahí si es el funcionario público el que la pide o si es el contratista el que la ofrece. Celebración indebida de contrato, entonces pues, a veces se vuelan el tema de la licitación, de los estudios previos, se hace contratación directa cuando no se debe realizar, se favorece a un contratista con la licitación, se hace una licitación a la medida y se contrata a determinado contratista. Viene el tema del concierto para delinquir, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Y ahí viene, digamos, una controversia porque entonces todo eso lo imputa a la fiscalía y vendría aquí un problema. Si se trata de un solo contrato y hay coautoría entre varias personas, entre funcionarios públicos y contratistas, pues no podría existir concierto para delinquir porque la coautoría elimina el concierto para delinquir. En el tema del lavado de activos, tendríamos que analizar el tema del autolavado. Si este funcionario público se apropió de recursos públicos, pues no puede ser al mismo tiempo eh, el tema del lavado de activos. El lavado de activos ya corresponde a una conducta posterior a esa apropiación y que tiene que realizar otras personas diferentes que buscan darle origen y, ¿cómo es? Apariencia lícita a un recurso que es ilícito. Eh, el enriquecimiento ilícito, nuevamente vendría el problema. ¿Por qué enriquecimiento ilícito si el peculado es como tal la apropiación de recursos y de manera ilegal? Entonces, cualquier aumento patrimonial vendría de esa apropiación. Entonces, también habría que eliminar eso y ahí está, digamos, la fiscalía realizando, digamos, una imputación inflada de muchos delitos y que genera, digamos, una gran presión hacia los procesados. Entonces, como les venía diciendo, estos son, digamos, los elementos que se pueden presentar y las situaciones que se pueden presentar en este esquema que tiene que ver con la contratación estatal. Aquí están nuestros números. Si existe alguna duda, inquietud, con mucho gusto se estará, digamos, absolviendo. Entonces, con esto terminamos nuestra exposición sobre el delito de peculado en la contratación estatal.